Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Recuerdo el día en que llegaron como si fuera ayer. Me llamo Sara Bex, diplomática senior del Consejo Galáctico. Estoy grabando este relato como advertencia para las generaciones futuras sobre los peligros de subestimar a las especies que no comprendemos. Aquella mañana, la sala del Consejo se encontraba en su habitual estado de caos controlado. La delegación Trilsan discutía con los mirianos sobre los derechos comerciales en los territorios del borde exterior, agitando sus tentáculos azules con agitación. La alta árbitro Nova San estaba sentada en su trono cristalino, con sus escamas iridiscentes reflejando la luz de nuestros 3 soles. Parecía completamente aburrida con el procedimiento. Fue entonces cuando todas las alarmas de la ciudadela comenzaron a sonar a la vez. Se aproxima una nave no autorizada, se oyó la voz del jefe de seguridad a través de los altavoces de la sala. Configuración desconocida. Esperen, eso es imposible. Corrí a la cubierta de observación con la mitad de los miembros del consejo. Lo que vimos hizo que mis 4 corazones se saltaran varios latidos. Una nave elegante, diferente a todas las de nuestra base de datos, había aparecido de alguna manera a través de nuestra red de defensa, sin advertencias, sin campos de distorsión, sin nada. Simplemente se materializó. ¿Cómo han atravesado la barrera cuántica?, exigió el embajador C.R. Lax, del belicoso Imperio Draid, haciendo chocar sus afiladas mandíbulas con nerviosismo. Nuestros sistemas de detección son infalibles. Me dieron ganas de reírme de su elección de palabras, infalibles. En los días siguientes descubriríamos lo falibles que éramos todos. La nave era hermosa en su simplicidad, con líneas suaves y sin armas visibles, lo que debería haber sido nuestra primera advertencia, y un casco blanco inmaculado que parecía beber la luz. Mientras observábamos, una pequeña nave se desprendió de su costado y se dirigió hacia nuestra bahía de atraque. «Deténganlos», gritó C.R. Locke. «No tienen permiso». «Nuestras armas no responden», interrumpió el jefe de seguridad, con pánico evidente en su voz. «Todos los sistemas de puntería han desaparecido». Fue entonces cuando llegó la primera transmisión, llenando la sala con una voz tranquila, casi divertida. «Saludos, estimados miembros del Consejo Galáctico. Somos representantes de la Tierra. Venimos en son de paz y solicitamos una audiencia». La sala se sumió en el caos. Los mirianos, con su elevada percepción de la amenaza, se retiraron inmediatamente a los rincones más alejados de la sala, con sus cromatóforos parpadeando en patrones de advertencia. La delegación Trilsan se apiñó, con su conciencia colectiva tratando de comprender la situación. Incluso los drachnidos, normalmente estoicos, parecían inquietos. Solo la alta árbitro Nova San mantuvo la compostura. «Concederles acceso», ordenó, con una voz que atravesó el pandemonium. «Veamos qué quieren estos terrícolas». Me habían asignado la tarea de recibirlos en la bahía de atraque. Mientras esperaba, me di cuenta de que todos nuestros sistemas de escaneo funcionaban mal. No estaban averiados, simplemente eran incapaces de detectar la lanzadera o a sus ocupantes. Las puertas de la lanzadera se abrieron con un suave silbido y salieron 3 figuras. Parecían normalísimas, bípedas, con rasgos simétricos y vestidas con uniformes blancos sencillos pero elegantes. La figura que iba en cabeza sonrió, una expresión que más tarde aprendería a temer, y habló. Embajadora Rebecca Stone, se presentó, extendiendo una mano en lo que ahora sé que es un saludo tradicional de la Tierra. Aunque debo corregir nuestra presentación anterior, no somos solo representantes de la Tierra, hablamos en nombre del Imperio Humano Unido. La forma en que lo dijo con tanta naturalidad me heló la sangre. No la Tierra, ni la humanidad, sino un imperio. Habían unificado a toda su especie bajo una misma bandera, algo que ninguna de nuestras civilizaciones había logrado jamás. Mientras los conducía a la sala del consejo, me fijé en cómo caminaban, seguros pero relajados, como depredadores alfa seguros de su posición en la cima de la cadena alimentaria. No les impresionaba nuestra avanzada tecnología ni la grandiosidad de la ciudadela. De hecho, parecían casi divertidos. En retrospectiva,
Deberíamos haber reconocido esas señales por lo que eran, pero estábamos demasiado anclados en nuestras costumbres y demasiado convencidos de nuestra propia superioridad. Al fin y al cabo, éramos el Consejo Galáctico, la máxima autoridad en el espacio conocido. ¿Cómo íbamos a saber que esta especie no registrada procedente de un sistema desconocido cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el poder? Ojalá hubiéramos escuchado con más atención aquel día y hubiéramos sido capaces de ver más allá de nuestra arrogancia. Como diría más tarde la embajadora Stone, justo antes de que todo cambiara, el orgullo precede a la caída, y algunas caídas son más duras que otras. La sala del consejo se quedó en silencio cuando la embajadora Stone ocupó la plataforma central. Sus dos acompañantes, presentados como el asesor técnico Marcus Hayes y la enlace militar Angela Reeves, se situaron ligeramente detrás de ella. Me fijé en cómo se colocaron, una triangulación perfecta de la sala, con todas las salidas cubiertas. ¿Coincidencia? No lo creo. Honorables miembros del Consejo Galáctico, comenzó Stone, con una voz que resonó sin esfuerzo en la amplia sala. Venimos con regalos de conocimiento y propuestas de cooperación pacífica. Hizo un gesto y apareció una pantalla holográfica en el aire, aparentemente sin proyectores ni tecnología visible. Varios miembros del Consejo se quedaron boquiabiertos. Nuestros sistemas más avanzados requieren complejos sistemas de proyección, pero estos humanos han creado hologramas perfectos aparentemente de la nada. Las mandíbulas del embajador K se crisparon nerviosamente. Vi a la alta árbitro Nova San inclinarse hacia adelante, sus escamas cambiando de iridiscente a púrpura intenso, señal de intenso interés. En primer lugar, permítanos presentarnos debidamente, continuó Stone, mientras el holograma mostraba una impresionante vista de la Tierra y sus colonias. El Imperio Humano Unido no solo abarca la Tierra, sino 27 mundos totalmente terraformados a lo largo de lo que ustedes llaman la zona muerta. Madre mía. Habíamos descartado la zona muerta por ser inhabitable debido a la intensa radiación y las distorsiones gravitacionales. El representante miriano, Valar, interrumpió con una burla. Imposible. Nuestras mejores naves ni siquiera pueden entrar en el límite exterior de la zona muerta. La sonrisa de Stone me recordó a un Draid preparándose para atacar. Quizás le interese nuestra tecnología de protección contra la radiación, una de las muchas innovaciones que estamos dispuestos a compartir. El holograma cambió para mostrar unos esquemas que entusiasmaron a nuestros mejores científicos. El asesor técnico Hayes dio un paso al frente, con movimientos precisos y medidos. También hemos dominado la manipulación de la gravedad, los viajes más rápidos que la luz sin necesidad de puertas de salto y la producción de energía sin necesidad de minerales raros. Cada afirmación iba acompañada de demostraciones que desafiaban nuestra comprensión de la física. La sala estalló en una cacofonía de conversaciones. Observé atentamente a los humanos, parecían disfrutar del caos que habían creado. El enlace militar Reeves me miró y me guiñó un ojo. El gesto parecía amistoso, pero algo en él me hizo sentir un escalofrío. Nuestra propuesta de paz es sencilla, continuó Stone una vez que el ruido se hubo apagado. Ofrecemos el libre intercambio de tecnologías selectas, rutas comerciales abiertas, intercambio cultural y acuerdos de defensa mutua. A cambio, pedimos el reconocimiento oficial del territorio humano, incluida la zona muerta, y un puesto en el Consejo. El Consejo no ha admitido a una nueva raza en más de 3000 ciclos, protestó el representante Jax, del colectivo Trill San. Vuestra especie ni siquiera ha demostrado su longevidad. Es cierto, admitió Stone. Pero, ¿no hemos demostrado ya nuestro valor? Hemos cruzado la zona muerta, hemos eludido vuestros sistemas de defensa y os hemos mostrado tecnologías que creíais imposibles, todo ello manteniendo una actitud pacífica. Nadie pasó por alto la amenaza implícita. Noté que la mano del enlace militar Reeves rozaba casualmente su cadera, donde de repente me di cuenta de que debía de haber un arma oculta. ¿Cómo había escapado a nuestros escáneres? ¿Qué más ocultaban? Mi árbitro, Nova San, levantó su bastón ceremonial para pedir orden. Estas propuestas requieren una consideración cuidadosa. Embajadora Stone, usted habla de paz, pero su llegada demuestra capacidades que podrían percibirse como una amenaza. Con todo respeto, alta árbitro, respondió Stone, con un tono perfectamente equilibrado entre la deferencia y la confianza, ¿no es eso cierto en cualquier primer contacto?
La cuestión no es si podríamos ser una amenaza, sino si elegimos serlo. Nosotros elegimos la paz. El énfasis en elegir provocó otro escalofrío en la sala. Los representantes del Imperio Drachnid murmuraron entre ellos. Reconocían el lenguaje del poder cuando lo oían. Hemos preparado un documento detallado en el que se describen nuestras propuestas, añadió Hayes, transmitiendo paquetes de datos a los dispositivos personales de cada miembro del Consejo y eludiendo todos los protocolos de seguridad en el proceso. Incluye especificaciones tecnológicas, proyecciones comerciales y marcos de cooperación sugeridos. Revisé los documentos y mi corazón casi se detuvo. Los humanos no solo habían preparado propuestas, sino que habían analizado las necesidades y los retos específicos de cada raza miembro del Consejo, ofreciendo soluciones adaptadas a cada civilización. Nos conocían, nos habían estudiado a fondo, aunque nosotros no sabíamos que existían. Les daremos tiempo para revisarlo todo, concluyó Stone. Creemos que nuestras condiciones les parecerán más que justas. La humanidad les tiende la mano en señal de amistad. Hizo una pausa y su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Esperamos sinceramente que la acepten. Mientras la delegación humana se dirigía a los aposentos que le habían asignado, me fijé en algo que los demás no habían visto. La pantalla holográfica no solo había mostrado sus logros, sino también imágenes de enormes astilleros, ciudades en expansión bajo cúpulas en mundos hostiles y estructuras orbitales que eclipsaban nuestras estaciones espaciales más grandes. Ni una sola vez mencionaron sus capacidades militares ni mostraron armas de guerra, pero todas las imágenes gritaban poderío industrial y tecnológico. Me volví hacia la alta árbitro Nova-san cuando la sala se vació. ¿Qué opina, Excelencia? Sus escamas habían adquirido un tono azul intenso, un color que nunca les había visto antes. «O son la especie más benevolente que hemos encontrado jamás», dijo lentamente, «o la más peligrosa». Asentí, recordando la facilidad con la que habían penetrado nuestras defensas, la posición calculada de su delegación y las demostraciones de poder cuidadosamente elaboradas y envueltas en ofertas de paz. No creo que esas opciones sean mutuamente excluyentes, Excelencia. Las siguientes palabras del alto árbitro resultarían proféticas. Esperemos que seamos lo suficientemente sabios como para reconocer con qué aspecto de la humanidad estamos tratando antes de tomar una decisión irreversible. Tras la propuesta humana, siguieron 3 días de deliberaciones. Observé las maniobras políticas con creciente temor, mientras antiguas rivalidades e intereses arraigados envenenaban lentamente lo que debería haber sido un momento de unidad. Los representantes del Imperio Drachnid fueron los primeros en plantear objeciones formales. El embajador Cox se presentó ante el Consejo con su armadura pulida hasta alcanzar un brillo intimidatorio. Estos humanos esperan que creamos que han logrado en siglos lo que a nosotros nos ha llevado milenios. Exigen un puesto en el Consejo cuando su civilización es más joven que la mayoría de los programas espaciales de nuestros miembros. Los mirianos, siempre temerosos del cambio, se aliaron rápidamente con los Drives. Los cromatóforos del representante Val Nars mostraban patrones que expresaban sospecha y desprecio. Su tecnología viola las leyes conocidas de la física. Sus afirmaciones sobre la zona muerta deben ser inventadas. No podemos confiar en una especie que aparece de la nada con capacidades imposibles. Me fijé en que la embajadora Stone observaba el proceso con una expresión que no lograba descifrar. Se mantenía completamente inmóvil, tomando notas en un pequeño dispositivo, mientras Hayes y Reeves le susurraban al oído de vez en cuando. Los humanos habían sido invitados a observar, pero no a participar, en esta fase de las deliberaciones, un protocolo tradicional del Consejo que de repente parecía absurdo. El alto árbitro Nova-san intentó moderar la creciente oposición. Quizás deberíamos centrarnos en los posibles beneficios. La tecnología de protección contra la radiación por sí sola podría abrir nuevas rutas comerciales. No han demostrado que la tecnología funcione, interrumpió Jax, del colectivo Trill-san. Nos muestran bonitos hologramas y esperan que reestructuremos el orden galáctico. El colectivo propone que rechacemos su propuesta y exijamos una investigación completa de sus capacidades. La moción obtuvo un apoyo inmediato. Observé con horror cómo se imponían siglos de pensamiento burocrático y miedo a lo desconocido. Incluso Nova-san, a pesar de su sabiduría inicial, comenzó a ceder a la presión.
Los humanos deben someterse a una inspección completa de sus territorios, exigió Krelox. Todos sus mundos, astilleros y tecnología deben ser examinados por expertos del Consejo. No podemos aceptar sus afirmaciones sin verificarlas. Fue entonces cuando la embajadora Stone se puso de pie. No se le había dado permiso para hablar, pero el simple hecho de levantarse silenció la sala. Honorables miembros del Consejo, dijo con la misma calma peligrosa que recordaba del primer contacto. ¿Rechazan formalmente nuestra oferta de cooperación pacífica? No se le reconoce la palabra, espetó el embajador Koch. Este es un asunto interno del Consejo. Entiendo, respondió Stone con una sonrisa que habría congelado el plasma. Entonces permítanme hablar no como solicitante, sino como representante de la humanidad. Lo que ustedes llaman la zona muerta es nuestro hogar. Lo que ustedes consideran imposible, nosotros lo logramos hace generaciones. Hemos acudido a ustedes en pie de igualdad, ofreciéndoles nuestra amistad. No hemos venido a pedir permiso para existir. La sala estalló en indignación. Los guardias avanzaron, pero se detuvieron cuando la enlace militar Reeves carraspeó. Había algo en ese pequeño sonido que hizo dudar incluso a los guerreros Draid, curtidos en 1000 batallas. ¿Te atreves a amenazar al Consejo?, exigió Valar, con sus cromatóforos ahora mostrando patrones de guerra. ¿Amenazar? No. Stone reunió sus materiales deliberadamente y con lentitud. Solo aclarar. La humanidad ha tendido la mano en señal de paz. Ustedes han elegido rechazarla. Recuerden esa decisión en los días venideros. Las escamas de Nova-San habían adquirido un tono rojo alarmante. Embajadora Stone, ¿podemos continuar con la discusión? El tiempo para la discusión ha terminado, alto árbiter. La voz de Stone tenía un tono definitivo que silenció la sala. Han dejado clara su postura. La humanidad toma nota de su respuesta. Mientras la delegación humana se dirigía hacia la salida, Stone se detuvo en la puerta. Hay un viejo dicho en la tierra, las estrellas no temen a la oscuridad. Se volvió y, por un instante, vi algo antiguo y terrible en sus ojos. Quizás vosotros sí deberíais temer. Se marcharon sin decir una palabra más. En menos de una hora, su nave había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. El Consejo celebró lo que consideraba una victoria, en su infinita arrogancia. Se felicitaron por mantenerse firmes frente a una especie advenediza. Se redactaron órdenes para comenzar a investigar la zona muerta. Se hicieron planes para confiscar cualquier tecnología humana que se pudiera encontrar. Solo yo noté que las escamas de la alta árbitro Nova-San habían adquirido un tono gris oscuro, un color que significaba un profundo presentimiento. Mientras las celebraciones continuaban a nuestro alrededor, ella se volvió hacia mí y me susurró, acabamos de cometer un terrible error, ¿verdad? Miré las estrellas visibles a través de la gran ventana de la sala del Consejo. Ahora parecían diferentes, de algún modo más frías y distantes, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Sí, Excelencia, respondí. Creo que acabamos de declarar la guerra a una especie que nos ha dado todas las oportunidades para elegir la paz. La celebración del Consejo continuó hasta bien entrada la noche. Ninguno de ellos se dio cuenta de que, en algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, la humanidad ya se estaba moviendo, y nosotros no teníamos ni idea de lo que habíamos despertado. La primera señal llegó 3 días después de la partida de los humanos. Una flota de patrulla drachnida de 15 naves de guerra, enviada para sondear el límite de la zona muerta, simplemente desapareció, sin señales de socorro, sin restos y sin rastro de radiación. Estaban allí en un momento y al siguiente habían desaparecido. Se ha perdido la comunicación, aseguró el alto mando drachnida a todos. Volverán a establecer contacto pronto. Nunca lo hicieron. Una semana más tarde, el consorcio comercial miriano informó de fallos críticos en sus sistemas de navegación. De algún modo, sus rutas marítimas más rentables habían desaparecido simultáneamente de todos los mapas estelares. Los barcos que llegaban a las coordenadas encontraban un espacio vacío donde deberían haber estado las bulliciosas estaciones comerciales. Asistí a las sesiones de emergencia del Consejo mientras llegaban los informes. La red de comunicación cuántica del colectivo Trill-San comenzó a experimentar retrasos inexplicables. Los mensajes llegaban codificados o con horas de retraso.
Su conciencia compartida, que dependía de la comunicación instantánea, se fragmentó en grupos aislados. Fallos técnicos aleatorios, afirmaban los técnicos del consejo. Incidentes sin relación entre sí. Pero yo veía el patrón. Todos lo veíamos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Entonces empezaron a desaparecer las cuentas, no por robo o fraude, sino porque los créditos simplemente dejaron de existir. Las casas comerciales que habían existido durante milenios vieron cómo sus vastas fortunas se reducían a números sin sentido. La economía galáctica se estremeció. Una mañana, el embajador Queques irrumpió en mi oficina, con las mandíbulas retorcidas por un pánico apenas controlado. Otra flota desaparecida. Esta vez, 30 naves. Nuestras mejores tripulaciones, nuestra mejor tecnología, todo perdido. ¿Encontraron algo antes de desaparecer?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Nada, salvo nuestros sensores de largo alcance. Hizo una pausa, haciendo chasquear rápidamente las mandíbulas. Detectaron algo imposible, estrellas en movimiento. Las estrellas no se mueven, dije automáticamente. Está así, solo por un momento, como si alguien estuviera doblando el espacio mismo. La sala del consejo, que antes era un lugar de orden y poder, se había convertido en un teatro de histeria creciente. Cada sesión traía nuevos informes de misterios fallos, desapariciones y fenómenos inexplicables. Los cromatóforos del representante Valar se habían congelado en una expresión de terror, algo biológicamente imposible para los mirianos. Nuestra colonia en el borde exterior quedó en silencio ayer, informó con voz temblorosa. Enviamos naves para investigar. Encontraron el planeta exactamente donde debía estar, pero vacío. Todos los edificios estaban intactos y todos los sistemas funcionaban, pero no había ni un solo ser vivo. No había signos de violencia ni pruebas de evacuación. Todos habían simplemente desaparecido. Las escamas del alto árbitro Nova San se habían vuelto permanentemente de color gris ceniza. El color del presentimiento se había convertido en el color del miedo hecho realidad. Deberíamos contactar con ellos, sugerí durante una sesión privada. Intentar reabrir las negociaciones. ¿Cómo?, preguntó Nova San con sencillez. Nuestras matrices cuánticas no pueden encontrar la Tierra. Nuestras naves más rápidas no pueden penetrar en la zona muerta. Ni siquiera sabemos dónde enviar un mensaje. Al día siguiente, todos los sistemas de gravedad artificial de la ciudadela fallaron simultáneamente. Sin embargo, no fue una catástrofe, solo se redujeron al 90% de su eficacia. Fue lo suficientemente preciso como para demostrar que era deliberado y lo suficientemente sutil como para recordarnos lo indefensos que estábamos. Durante todo ese tiempo, no dejé de pensar en las palabras de la embajadora Stone sobre las estrellas en la oscuridad. Empezábamos a entender lo que quería decir. La humanidad no solo estaba en la oscuridad entre las estrellas, sino que la había dominado. Cada sombra podía ocultar sus naves. Cada pieza de tecnología podía volverse contra nosotros. Cada sector vacío del espacio podía contener sus flotas invisibles. El miedo se extendió como un virus entre las razas del Consejo. Los orgullosos Dryades comenzaron a viajar en grupos y a asustarse con las sombras. Los mirianos se retiraron a sus mundos centrales, abandonando siglos de expansión. Los Trilsan se refugiaron en enclaves aislados, con su conciencia colectiva fracturada por el terror. Nunca vimos sus armas, dijo Krelox durante la que sería nuestra última conversación privada. Nunca vimos sus flotas. Nunca vimos nada. Simplemente se extendieron a través del espacio y... Sus mandíbulas castañaron angustiadas. ¿Qué tipo de poder puede hacer eso? Miré hacia las estrellas, esas luces antiguas que ahora parecían ojos que nos observaban. El tipo de poder que no necesita mostrarse para ganar, respondí. El tipo de poder que nos dio la oportunidad de ser amigos y luego observó cómo elegíamos ser enemigos. Esa noche, todas las estrellas visibles desde la ciudadela se atenuaron ligeramente por un momento, como si 1.000 millones de ojos hubieran parpadeado. El mensaje era claro. La demostración había terminado. Ahora llegarían las consecuencias. Esta vez, la revelación no llegó con una explosión, sino con un mensaje. Todas las pantallas,
Todas las pantallas holográficas y todos los dispositivos de comunicación del espacio del Consejo se activaron simultáneamente. Apareció el rostro del embajador Stone, con la misma sonrisa serena que atormentaba mis sueños. Saludos, razas del Consejo. Prometimos mostrarles de lo que es capaz la humanidad. El periodo de demostración ha concluido. Ahora, les revelaremos lo que han estado demasiado ciegos para ver. Las transmisiones cambiaron para mostrar imágenes en tiempo real de todo el espacio del Consejo. La zona muerta, una región que habíamos descartado como inhabitable, se iluminó con actividad. Enormes estructuras se desocultaron para revelar astilleros que se extendían por miles de kilómetros. El propio espacio parecía desplegarse, dejando al descubierto flotas que habían estado ocultas en bolsillos dimensionales más allá de nuestra comprensión. Según nuestros cálculos, continuó Stone con tono agradable, tenemos 47.800 instalaciones. La voz de Stone se impuso al pánico. Las imágenes mostraban vastos anillos orbitales alrededor de mundos transformados, colectores de energía que eclipsaban sistemas solares y redes de transporte que desafiaban las leyes de la física tal y como las conocemos. El embajador KS, el poderoso guerrero Drachnid, cayó de rodillas cuando aparecieron las siguientes imágenes. Plataformas de armas más grandes que lunas emergieron de lo que creíamos que era espacio vacío. Flotas enteras se revelaron en perfecta formación, con sus cascos mostrando el emblema del Imperio Humano Unido. Vuestra fuerza militar combinada, continuó Stone, representa aproximadamente el 0,3% de nuestra capacidad defensiva total. Vuestra tecnología más avanzada es más o menos equivalente a la que considerábamos obsoleta hace 3 siglos. Mientras tanto, los cromatóforos del representante Miriano Valar mostraban colores que no deberían haber sido biológicamente posibles. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo no lo vimos? Porque no quisisteis, respondió Stone, aunque era una pregunta retórica. Visteis lo que esperabais ver, una especie joven y advenediza. Vuestra arrogancia os cegó ante el vacío entre las estrellas, donde construimos nuestro imperio. Aparecieron nuevas imágenes, planetas que se movían como piezas de ajedrez, estrellas que se desplazaban cuidadosamente para crear corredores de navegación y el propio espacio que se tejía y deshacía como un tejido. Las naves y las tripulaciones que creías desaparecidas estaban a salvo en una estasis temporal. El puesto comercial que no podías encontrar había sido temporalmente desincronizado de tu realidad. La colonia vacía, cuya población se había desplazado 5 minutos hacia el futuro, te observaba mientras los buscabas. A través de las ventanas de la cámara, vimos aparecer enormes estructuras alrededor de nuestro Sol. Habían estado allí todo el tiempo, ocultas tras velos de tecnología más allá de nuestra comprensión. Vuestras armas no pueden tocarnos, explicó Stone, casi con delicadeza. Vuestros sensores no pueden encontrarnos a menos que queramos ser encontrados. Vuestras naves más rápidas son tan lentas como caracoles en comparación con nuestras naves más lentas. No compartimos esta información para presumir, sino para ayudaros a comprender vuestra situación. La conciencia colectiva de los Trilsan transmitía puro terror en frecuencias que no podían controlar. Las poderosas flotas del Imperio Drachnid permanecían inmóviles en el espacio, rodeadas por naves humanas que habían estado allí todo el tiempo, invisibles. El acuerdo comercial que os ofrecimos, sonrió Stone de nuevo, no era una petición de alianza, sino una invitación a sobrevivir, una oportunidad de uniros a algo más grande que vuestra limitada comprensión del espacio y el tiempo. La gran árbitro Nova San recuperó por fin la voz. ¿Por qué nos muestran esto ahora? Porque el miedo sin comprensión conduce a acciones desesperadas. Queremos que comprendan exactamente por qué tales acciones serían inútiles, dijo Stone, su expresión suavizándose ligeramente. Y porque la esperanza sin comprensión es igualmente peligrosa. Necesitan comprender lo que realmente significa la cooperación con la humanidad. Las pantallas mostraron nuevas imágenes, rocas áridas transformadas en jardines paradisíacos en cuestión de segundos, enfermedades curadas con una onda de energía y especies enteras elevadas a nuevos niveles de existencia. Esto es lo que os ofrecimos libremente, dijo Stone. Esto es lo que vuestro orgullo rechazó. La pregunta ahora es, ¿qué haréis con esta revelación? Miré alrededor de la sala del consejo y vi rostros que mostraban todas las variaciones posibles del terror y el asombro.
Nos habíamos creído en la cima de la civilización y los logros tecnológicos. Pero en una sola transmisión, la humanidad nos había demostrado que éramos niños jugando con un poder que no comprendíamos. Las estrellas del exterior parecían diferentes ahora, no porque hubieran cambiado, sino porque por fin podíamos ver lo que siempre había estado allí. La humanidad no solo nos había superado, sino que nos había adelantado tantas veces que ya ni siquiera podíamos ver la pista. Las últimas palabras de Stone resonaron en todos los dispositivos de la sala del consejo. Tenéis una rotación planetaria para reconsiderar nuestra oferta original. Esta vez, os sugerimos que elijáis con más prudencia. La respuesta del consejo no fue fruto de la sabiduría, sino del orgullo. En contra de toda lógica y de las desesperadas súplicas de sus compañeros del consejo, el embajador K dio la orden que sería recordada como el mayor error de la historia galáctica. El imperio Drachnid no se rinde ante nadie, declaró, levantando las mandíbulas en señal de desafío. Todas las flotas, atacad las naves humanas. Lo que sucedió a continuación ocurrió en exactamente 6 minutos y 23 segundos. En el primer minuto, todos los sistemas de armas drachnidos de su imperio de 1000 mundos se apagaron simultáneamente, no destruidos, simplemente apagados, como si alguien hubiera accionado un interruptor universal. En el segundo minuto, sus poderosas plataformas de defensa comenzaron a moverse y a reorganizarse en patrones geométricos perfectos. Los humanos jugaban con ellos como si fueran juguetes, demostrando su control total. Por favor, tengan en cuenta, resonó la voz del embajador Stone a través del espacio, que no estamos causando víctimas ni destrucción. Esto no es una guerra, es una lección. En el tercer minuto, la famosa armadura cuántica de los Drides comenzó a desaparecer, dejando sus naves intactas pero indefensas. Las tripulaciones se vieron incapaces de moverse, retenidas por campos de dilatación temporal localizados. La flota miriana intentó retirarse, pero descubrió que sus motores solo las acercaban a las naves humanas. Era como si el propio espacio se hubiera reescrito para curvarse según la voluntad de la humanidad. Durante el cuarto minuto, los Trilsan intentaron desplegar su arma más secreta, un misil destructor de estrellas desarrollado durante siglos. Sin embargo, el misil se lanzó y atravesó su objetivo humano como si no estuviera allí, transformándose en un enjambre de partículas de luz inofensivas. ¿En serio?, preguntó Stone con un tono de diversión. ¿Un destructor de estrellas? Nosotros hemos revivido soles moribundos mientras vuestros antepasados aún aprendían a hacer fuego. El quinto minuto trajo un silencio absoluto en todos los canales de comunicación. Luego, una a una, las señales regresaron, llevando solo el sonido constante, tranquilo e inevitable de un latido humano. En el último minuto, todas las naves militares del espacio del Consejo se encontraron de repente estacionadas en perfecta formación alrededor de su mundo natal respectivo. No hubo daños ni víctimas, fue la demostración definitiva del control absoluto de la humanidad sobre el espacio, el tiempo y la tecnología. La demostración ha terminado, anunció Stone al terminar el sexto minuto. Tienen 23 segundos para pensar en su próxima respuesta. Elijan con cuidado. Desde la sala del consejo, observé cómo las poderosas civilizaciones del universo conocido aceptaban su nueva realidad. Los Drides, que nunca antes se habían sometido a ninguna fuerza, fueron los primeros en rendirse formalmente, las mandíbulas de su embajador colgaban flácidas en señal de sumisión. Les siguieron los mirianos, cuyos cromatóforos mostraban patrones de sumisión absoluta. La conciencia colectiva de los Trilsan transmitió su aceptación en todas las frecuencias. La gran árbitro Nova San se levantó de su trono, con las escamas ahora del color del amanecer de la comprensión. Humanidad, dijo a los seres humanos que esperaban. El Consejo reconoce vuestro poder y sabiduría. Nosotros, aceptamos vuestras condiciones originales. Todas ellas. La voz de Stone transmitía la misma serenidad peligrosa. ¿Todas ellas? Nova San lo confirmó. Un puesto en el Consejo, el reconocimiento de vuestro territorio y la plena cooperación tecnológica. Excelente. Stone apareció en persona en la sala, tras atravesar instantáneamente la enorme distancia entre las naves, no como un holograma. Ahora, hablemos del futuro, un futuro en el que todos nos levantemos juntos en lugar de desmoronarnos. Alrededor de todos los mundos del espacio del Consejo,
las naves humanas comenzaron a desocultarse. No eran naves de guerra, sino naves de construcción, naves médicas y plataformas de terraformación. Habían estado allí todo el tiempo, no para destruir, sino para ayudar. Podríamos haber aniquilado vuestra civilización, dijo Stone en voz baja al consejo reunido. En cambio, os hemos mostrado una pequeña parte de nuestro poder sin quitar una sola vida. Recordadlo. Así es la humanidad, no somos conquistadores, sino maestros, no somos destructores, sino constructores. Al ver las naves de construcción que ya habían comenzado a trabajar y las naves médicas que se acercaban para ayudar a mundos que creíamos perdidos, finalmente lo comprendí. El mayor poder de la humanidad no era su tecnología ni sus armas, sino su capacidad para ejercer la máxima moderación al ejercer el poder absoluto. El rápido final duró menos de 7 minutos. El proceso de reconstrucción llevaría siglos, pero la humanidad estaría allí para guiarnos, enseñarnos y ayudarnos a crecer más allá de nuestras limitaciones. Las estrellas parecían más brillantes, tal vez porque, por primera vez, estábamos realmente preparados para alcanzarlas. Han pasado 10 ciclos desde el día en que la humanidad redefinió nuestra comprensión del poder. Estoy grabando esta última entrada no solo como documento histórico, sino también como testimonio de lo equivocados que estábamos en todo. La sala del consejo tiene ahora un aspecto diferente. La antigua jerarquía de plataformas elevadas y asientos segregados ha desaparecido. Ahora nos reunimos en círculo, con todas las razas en igualdad bajo las estrellas. El embajador Stone, ahora alto representante Stone, se sienta entre nosotros, no por encima de nosotros. Los humanos insistieron en ese cambio. El Imperio Draid ha aprendido la humildad. Sus poderosas naves de guerra ahora sirven como buques de exploración, en busca de conocimiento en lugar de conquista. La sucesora del embajador K habla con suavidad, moviendo las mandíbulas con precisión reflexiva en lugar de los agresivos chasquidos de su predecesor. Los mirianos descubrieron el valor. Con la guía de la humanidad, han transformado su miedo a lo desconocido en curiosidad. Sus cromatóforos ahora muestran patrones de asombro más a menudo que de preocupación. El colectivo Trills ha ampliado su conciencia de formas que nunca imaginó posibles. La humanidad les enseñó a extender su conciencia compartida más allá de las fronteras dimensionales. Ahora comparten pensamientos con especies que antes consideraban demasiado extrañas para comprenderlas. El poder no tiene que ver con el control, nos dijo la alta representante Stone durante la primera reunión de reorganización, tiene que ver con la responsabilidad. La humanidad no logró el progreso dominando a otros, sino dominándose a sí misma. Tenía razón. Cumplieron todas las promesas que hicieron. Sanaron todos los mundos que dijeron que sanarían. Compartieron todas las tecnologías que nos ofrecieron, aunque solo a la velocidad a la que pudimos aprender a utilizarlas con prudencia. La zona muerta, esa vasta región que antes temíamos, se ha convertido en el centro de la civilización galáctica. Los humanos nos ayudaron a construir ciudades entre sus estrellas, nos enseñaron a navegar por sus corrientes y nos mostraron la belleza de lo que antes creíamos estéril. Sus métodos de enseñanza nos sorprendieron a todos, no exigían obediencia ni castigaban los errores. Cuando los drachnidos destruyeron accidentalmente un sistema solar al intentar replicar la tecnología humana, la humanidad se limitó a contener los daños, restaurar el sistema y explicar pacientemente que había salido mal. El aprendizaje requiere fracasar, dijeron. El crecimiento requiere cometer errores. Nosotros cometimos muchos en nuestro propio viaje. Sin embargo, los humanos hablan a menudo de su historia y de los momentos en que estuvieron a punto de destruirse a sí mismos. Nos muestran registros de sus guerras, luchas y casi extinciones, no para presumir de su supervivencia, sino para recordarnos que el progreso proviene de la superación de nuestros peores instintos. La semana pasada, vi a un niño humano enseñando a un joven miriano a manipular la gravedad. El niño humano fallaba repetidamente, riéndose cada vez. El miriano, al que tradicionalmente se le enseña a temer al fracaso, poco a poco también empezó a reírse. En ese momento, comprendí profundamente la naturaleza humana. Los humanos encuentran alegría en la imperfección, fuerza en la vulnerabilidad y sabiduría en admitir la ignorancia. Todo lo que creíamos saber sobre el poder ha sido desmentido por ellos. Ayer, la alta representante Stone anunció el próximo regalo de la humanidad a la galaxia,
la capacidad de acceder y navegar con seguridad por dimensiones paralelas. No lo hicieron porque tuvieran que compartirlo, sino porque creen que todo el mundo merece la oportunidad de crecer. El universo es demasiado hermoso para explorarlo en soledad, dijo con su ya familiar sonrisa iluminando su rostro. Y es demasiado vasto para estar gobernado por el miedo. Al reflexionar sobre ese primer encuentro y nuestro rechazo a su oferta pacífica, me sorprende una ironía que roza la comedia cósmica. Los rechazamos porque pensábamos que eran demasiado débiles para ser dignos del consejo. En realidad, éramos demasiado débiles para reconocer la verdadera fuerza cuando la vimos. El poder de la humanidad no residía en su capacidad de destruir, sino en su infinita paciencia con aquellos que se negaban a ver. Su mayor arma no era su tecnología, sino su voluntad de perdonar. Las estrellas ahora se ven diferentes, no porque hayan cambiado, sino porque finalmente hemos aprendido a verlas con ojos humanos. No como puntos de luz que hay que conquistar, sino como puertas que hay que abrir. No como prueba de nuestra supremacía, sino como recordatorios de lo mucho que aún nos queda por aprender. Mi tiempo como diplomático senior está llegando a su fin. Mi sucesor registrará nuestros progresos futuros. Pero dejo este último pensamiento para las generaciones futuras. Cuando el resto del universo se acercó a nosotros en paz, nosotros le dimos una bofetada. Ellos no respondieron con destrucción, sino con comprensión. No con conquista, sino con enseñanza. No con furia, sino con esperanza. Ese es el verdadero poder. Esa es la verdadera sabiduría. Eso es la humanidad. Todos somos mejores por haber aprendido su forma de tocar las estrellas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.